Les advertí una vez. Pero aquel sábado al amanecer un SUV negro sin matrícula pasó junto a mi cartel de propiedad privada, prohibido el paso como si la finca fuera suya. 4 supuestos inspectores de la comunidad bajaron y dijeron que venían a revisar mi establo. 5 minutos después. 2 estaban en el suelo. Uno corría por su vida y mi escopeta dejó claro que la pelea de verdad acababa de empezar. Eso es lo que cuentan ahora en Internet, corto, seco y dramático. Pero la verdad empezó en silencio. Eran poco más de las 7 de la mañana. Esa hora en que el mundo todavía parece medio dormido. En mis 32 hectáreas de Sierra de Jaén. Ese silencio no es casualidad. Se gana con distancia. Con vallas. Con caminos de grava que nadie recorre si no tiene intención clara. Se gana sin comunidad de propietarios. Sin ruido. Sin vecinos que quieran aprobar el color de tu puerta o cuántas veces cortas el césped. Se gana cuando un hombre por fin construye su vida a su manera. Aquella mañana estaba echando heno fresco a los caballos. El sol bajo y dorado se deslizaba por el campo como miel caliente. Una ligera niebla se agarraba a las copas de la hierba. Justo lo suficiente para que el aire se sintiera fresco en la cara. Mi yegua Luna me empujó el hombro pidiendo más de lo que le tocaba. Le rasqué el cuello y solo se oía la brisa y el suave crujido de los cascos en la tierra. Paz. Predecible. Seguro hasta que el sonido de neumáticos sobre grava cortó el aire como un cuchillo. Ese sonido no siempre significa problemas. A veces es el vecino Pedro trayendo un tarro de miel de romero. A veces es el cartero que se niega a caminar el medio kilómetro de camino. Pero he vivido lo suficiente para saberlo, cuando un vehículo suena pesado. Lento y desconocido. El cuerpo lo siente antes de que la mente lo registre. Me quedé quieto un segundo. Horca en mano. Escuchando. El crujido no era apresurado ni casual. Tenía el ritmo de gente que cree tener derecho a estar donde sea que vaya. Y eso me retorció las tripas. Me limpié las manos en los vaqueros y caminé hacia la verja. Antes de llegar a la curva vi el SUV, negro. Brillante como tinta mojada. Bajando por mi camino como si fuera suyo. Sin matrícula delantera ni trasera. Cristales tintados tan oscuros que veía mi propio reflejo. Y entonces, como en cámara lenta, el vehículo pasó de largo mi cartel sin frenar siquiera. Murmuré, esto no es buena señal. Había preparado este día mucho antes de que llegara. Cuando compras tierra al lado de una urbanización que crece, aprendes rápido que no todos los vecinos traen tartas de bienvenida. Algunos traen carpetas. Reglas que nadie votó y planes de desarrollo que no incluyen tu nombre. Por eso instalé cámaras, una en la verja. Una mirando el establo. Otra bajo el porche. No eran adorno. Eran para días como este. El SUV se detuvo justo dentro de mi línea de propiedad. Donde la grava se oscurece por años de cascos y ruedas de tractor. Durante unos segundos no pasó nada. El motor ronroneaba. Luego, de golpe, se abrieron las puertas. Primero los golpes secos de botas pesadas contra mi tierra con actitud. 3 hombres bajaron casi sincronizados. Como si lo hubieran ensayado. Tipos grandes. Cuellos gruesos. Camisas azul marino con un emblema bordado en el pecho. No eran guardia civil. No eran constructores. Algo entre medias. Algo que fingía ser oficial. Detrás de ellos bajó una mujer de unos 45. Melena rubia cortada recta que apenas se movía. Blazer a medida. Tablet agarrada como si fuera una placa. Gafas de sol que no pegaban en una finca al amanecer. Se quedó allí con la seguridad de quien nunca le han dicho que no en toda su vida adulta.
Miró mi tierra como si fuera una casa en venta a la que la habían invitado. Entonces me vio. Su sonrisa fue educada. Como la lengua de una serpiente justo antes de morder. Buenos días, llamó con voz clara pero frágil. Usted debe ser el señor Navarro. No me molesté en sonreír. Depende de quien pregunte. Caminó hacia mí. Tacones haciendo clic sobre la grava, tacones que ninguna persona cuerda llevaría aquí. Soy Carmen Ferrer, coordinadora de disciplina de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Olivos. Dejé que el nombre flotara en el aire. Los Olivos estaba medio kilómetro colina arriba, hileras de césped perfecto y casas beige idénticas que parecían sacadas de la misma impresora suburbana. Gente nueva que llegaba constantemente. Y con ellos reglas. Reuniones y más reglas. Yo nunca había ido a ninguna. Mi tierra no estaba dentro de su comunidad. Ni ahora ni nunca. Señora, dije con los brazos cruzados. Quizá quiera mirar otra vez dónde está. Esto es propiedad privada. Oh. Por supuesto, respondió alegre. Pero su parcela está dentro de nuestra zona de influencia visual designada. Parpadeé una vez. ¿Mi qué? Ella tocó la tablet. Los Olivos se está expandiendo. Los planes de desarrollo futuro requieren coherencia estética en todas las propiedades colindantes. Especialmente las visibles desde las parcelas de la fase 3. Ahí estaba. El desliz. El motivo. No eran los caballos. Ni las vallas. Ni el olor a heno. Querían la tierra. O al menos control sobre ella. Carmen siguió hablando. Pasando el dedo por la pantalla con la confianza de quien espera aplausos. Hemos recibido varias quejas de la comunidad sobre vallas no autorizadas. Estructuras ganaderas sin registrar y alteraciones visuales incompatibles con la visión a largo plazo de los Olivos. Levanté una ceja. ¿Alteraciones visuales? ¿Se refiere a mi establo? Uno de los hombres detrás de ella resopló. El grande. Cabeza rapada. Hombros como nevera. Dio un paso adelante y escaneó mi finca como un perro guardián. Carmen levantó la barbilla. Señor Navarro. Esta zona está designada para evaluación. Venimos a realizar una inspección exterior de cumplimiento. No, dije plano. No vienen. Ella parpadeó. ¿Perdón? No tienen autoridad aquí. Señalé el cartel que habían pasado de largo. De hecho, ese gran cartel rojo de atrás significa que ninguno de ustedes debería estar siquiera pisando esta tierra. Uno de los hombres. El más alto de los tres. Se rió por lo bajo. Señor. Estamos autorizados a inspeccionar estructuras perimetrales en nombre de la comunidad. ¿Se han perdido? Pregunté. ¿O simplemente ignoran la realidad a propósito? Carmen levantó la tablet como un escudo. Tenemos dos vías posibles para resolver esto. Opción 1, integración voluntaria en nuestra comunidad que le daría derechos de voto y exenciones de cumplimiento. La miré fijamente. Señora. Compré esta tierra en subasta pública del gobierno. Nunca ha estado en ninguna comunidad. Ella carraspeó. Opción 2, escalamos con multas diarias. Ejecución de normativas urbanísticas sí. Si es necesario. Solicitamos al ayuntamiento orden de demolición. Solté un largo suspiro lento. No porque estuviera intimidado. Sino porque de repente entendí la forma de la tormenta que se me venía encima. Esto no era un malentendido ni una visita casual ni un simple exceso de la comunidad. Era estrategia. Presión. El primer paso de un plan mayor. Detrás de Carmen.
Uno de los hombres se acercó a mi porche y levantó el móvil como si estuviera grabando prueba de un delito. El otro tiró de la cadena de la puerta del establo, sacudiéndola con fuerza suficiente para que Luna dentro moviera la cabeza alarmada. Eso fue suficiente. Di un paso adelante. Voz baja y firme. Tienen 5 segundos para volver al SV. Carmen no se inmutó. Sonrió. Estamos aquí en capacidad oficial. Señor Navarro. No. Están allanando la corte. Están en tierra privada sin autoridad, tocando estructuras que no son suyas. El grandote de la cabeza rapada dio otro paso hacia mí, hinchado como si fuera a agarrarme del brazo. No me conocía. No sabía a qué me había dedicado. No sabía que en mi propia tierra no iba a permitir que nadie me pusiera una mano encima. Pero estaba a punto de aprenderlo. Y Carmen también. El momento en que el grandote agarró la cadena del establo, algo dentro de mí se tensó. No era rabia todavía. Más bien un interruptor que se activaba. Cosa de legionario. Cosa de finquero. Cosa de esta es mi tierra. El alto rondaba cerca de mi porche, móvil en alto como si documentara una escena del crimen. Zuma mis botas. A la barandilla. A los caballos. Su mano temblaba ligeramente. No de miedo, sino de excitación. A la gente como él le encantan los momentos en que creen que controlan. Mientras tanto, el último, el que jugaba con la cadena del establo, seguía tirando, haciendo que chocara contra la bisagra metálica. Ese tintineo afilado rasgaba la mañana tranquila como una navaja sobre cristal. Dentro del establo Luna resopló ansiosa. Cascos golpeando el suelo. Eso fue el límite. Nadie sacude a mis animales. No aquí. No en mi tierra. Carmen no notó el cambio en mi postura. O tal vez lo notó y no le importó. Miraba su tablet como si leyera escritura sagrada. Luego levantó la barbilla y adoptó un tono que probablemente funcionaba con propietarios asustados de casas beige. Señor Navarro, dijo con voz cortante. Ahora procederemos con un barrido exterior de cumplimiento según el plan de expansión de la comunidad. Señora, la corté. No van a proceder con nada. Ella suspiró como si yo fuera un adolescente terco que no quiere sacar la basura. Tenemos jurisdicción bajo las modificaciones de zonificación futuras. Su propiedad se considera de impacto visual para. No hay modificación de zonificación futura, dije. No para mi tierra. Carmen sonrió otra vez. Esa sonrisa de labios apretados que solo ves en quien cree que eres demasiado tonto para ver la trampa. Oh. Todavía no está aprobado, dijo. Pero lo estará. Solo nos aseguramos de que la transición sea suave. Transición. Ahí estaba otra vez la palabra. Igual que expansión. Igual que zona tampón. Igual que influencia estética. Todo código. Todo piezas de un plan que creían que yo sería demasiado lento para notar. Detrás de mí la cadena sonó otra vez. Más fuerte. Mi genio avanzó 1 centímetro. El grandote de cabeza rapada dio otro paso hacia mí. Puños cerrados como si se estuviera calentando para algo estúpido. ¿Cree que puede pararnos?, murmuró. Estamos autorizados a inspeccionar. No, dije calmado. No lo están. Resopló. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a sus caballos para que le ayuden? Los otros dos se rieron. Carmen no. Movió la tablet fingiendo que buscaba. Señor Navarro. Si se niega a cooperar,
Lo anotaremos como no conforme. Esto activará multas diarias, citaciones y posiblemente una revisión de emergencia por estructuras inseguras. Nuestro departamento legal tiene autoridad para solicitar intervención del ayuntamiento. La miré un momento, dejando que el silencio se estirara. Ella lo interpretó como duda. Última oportunidad para colaborar con nosotros, añadió. Última oportunidad, repetí. Para ustedes. Márchense. Uno de los hombres chasqueó los nudillos. Está faroleando. Carmen no lo miró. Procedan. Esa única palabra. Procedan. Fue suficiente para que el alto subiera los escalones del porche. Empujara el móvil casi en mi cara y ladrara. Apártese. Vamos a entrar. Fue entonces cuando pronuncié la frase que lo cambió todo. Están a 5 segundos de arrepentirse de esta decisión. Carmen puso los ojos en blanco. No estamos aquí para amenazas. No era amenaza, dije. Era cuenta atrás. El del porche alcanzó el pomo de mi puerta. El grandote cuadró los hombros como si se preparara para agarrarme. La cadena del establo sonó una vez más. Un último clan metálico afilado. Ese sonido reverberó por el patio como un gatillo. Sentí subir los viejos instintos. El entrenamiento de la legión. Los ejercicios. Las peleas. La claridad tranquila que aparece justo cuando el mundo empieza a inclinarse. Carmen seguía hablando de sanciones civiles. Pero el ruido se desvaneció detrás del pulso en mis oídos. La cadena del establo sonó una vez más. Luna dio una patada en el box. Di un paso adelante. Basta, dije. El de la cabeza rapada hinchó el pecho. ¿O qué? ¿Viejo? No contesté. No hacía falta. Solo me moví. Como yo lo veo. Las peleas de verdad nunca empiezan con puños. Empiezan con decisiones. Y aquellos hombres tomaron la suya en el momento en que pisaron mi tierra. Sacudieron la cadena de mi establo e intentaron pasar por encima de mí como si fuera un felpudo para limpiarse las botas. Les había dado todas las oportunidades para dar la vuelta. 5 segundos. Una advertencia clara. Pero algunas personas solo entienden las lecciones cuando se dan de la manera dura. El alto del porche se movió primero. Alcanzó el pomo de mi puerta. Mi puerta. Como si tuviera derecho a entrar en mi casa. Di un paso hacia él con la mano baja. No empuño. Solo preparada. Le agarré la muñeca en el aire. La giré y empujé con el hombro. Su móvil salió volando y golpeó las tablas del porche con un crack. Gritó. Pero no terminó la frase. Giré. Usando su propio impulso. Un movimiento fluido. Antebrazo contra codo. Sus piernas se fueron de debajo de él. Golpeó la barandilla del porche al caer. El aire saliendo de sus pulmones con un bufido. El sonido de su caída resonó por todo el patio. El grandote de cabeza rapada rugió como un toro y cargó. No era rápido. Pero era pesado. Y pesado puede ser igual de peligroso. Lanzó un golpe amplio como un ariete. Si me hubiera quedado quieto. Quizá me habría quitado la cabeza. Pero no me quedé quieto. Di un paso a la derecha. Enganché su muñeca y dejé que su propio peso hiciera el trabajo. Los legionarios aprenden pronto que la fuerza contra fuerza se puede igualar. Pero el aprovechamiento lo gana todo. Su cuerpo tropezó hacia adelante como un camión sin frenos y yo lo guié. Fue de cara contra la tierra. Una nube de polvo levantándose a su alrededor. Se atragantó y escupió. Antes de que pudiera terminar.
Planté una rodilla entre sus omóplatos. No lo suficiente para romper nada. Solo para recordarle que ya no conducía el autobús. El tercer hombre. El de la cadena del establo. Se quedó congelado. Su mano soltó la cadena. Miró a sus compañeros tirados como postes de valla caídos. Durante un largo segundo no se movió. La gracia del miedo paraliza a la gente como una granada aturdidora. Sus botas se quedaron clavadas en la tierra. Carmen por fin reaccionó. «Paren. Paren», chilló. Voz quebrándose como cristal fino. «No pueden tocarlos. Son personal autorizado». La miré. Todavía calmado. Todavía firme. «No. Señor. Son intrusos. Los ha agredido», gritó. «Intentaron forzar la entrada a mi casa», respondí, levantando la rodilla de la espalda del grandote y apartándome. «Y usted les dijo que procedieran». El alto en el porche gimió. Rodando de lado. El grandote se levantó por fin. Escupiendo tierra. El tercero, recordando de repente que tenía piernas, dio un paso atrás cauteloso. Luego otro. Luego se rompió. Corrió hacia el SV como un ciervo que oye el primer disparo de la temporada. Tropezó con la puerta. Prácticamente cayendo dentro. El motor rugió. Los neumáticos patinaron. Carmen se giró hacia él. «No se vayan. No hemos terminado aquí». Pero ya no tenía el control. Nunca lo había tenido. Solo creía que lo tenía. El grandote se tambaleó hacia mí, mirándome como si hubiera insultado a sus antepasados. Su brazo izquierdo colgaba raro. Nada roto. Pero nada funcionando bien tampoco. Dio un paso hacia mí, probando sus posibilidades. No levanté el puño. No levanté la voz. Solo lo miré con la misma mirada que usé con reclutas que se creían invencibles. Se detuvo. Apretó la mandíbula. Bajó los ojos. Fue entonces cuando Carmen explotó. Usted está acabado. ¿Me entiende? Ha agredido a mi personal. Ha resistido una inspección. Esto es ilegal. Va a ir a la cárcel. Señor. Y cuando el ayuntamiento se entere de lo que ha hecho. Basta, dije calmado. Ella se congeló, temblando de furia. Esto es tierra privada. Vinieron sin invitación. Ordenó a sus hombres abrir mi establo. Subir a mi porche y grabar dentro de mi casa. Eso no es. Todo está grabado, dije. Cámara de verja. Cámara de porche. Cámara de establo. Cada segundo. Su cara perdió el color. El alto en el suelo gimió otra vez. El grandote se agarró el brazo. Los neumáticos del SV levantaron polvo en la distancia mientras el tercero huía por completo de la escena. Y en ese momento, en ese silencio entre amenaza y consecuencia, entendí algo importante. No habían venido a inspeccionar nada. Habían venido a intimidarme. A presionarme. Tal vez incluso a provocarme. Solo que no esperaban ser ellos los que terminaran en el suelo. Carmen temblaba, apuntándome con la tablet como si fuera un arma. Está acabado, escupió. Cuando termine con usted, no le quedará ni un centímetro de esta tierra. No sonreí. No me regodeé. Solo dije: señora, tiene que marcharse ahora mismo. Y por primera vez aquella mañana, de verdad me hizo caso. Pero esto no había terminado.
Ni mucho menos. Porque cuando gente como Carmen pierde el control, no se retira. Se reagrupa. El problema no había abandonado mi finca aquella mañana. Solo había cambiado de forma. Me quedé en el porche un largo rato después de que el SUV desapareciera detrás de los pinos. Escopeta todavía en las manos. El aire asentándose lento y pesado a mi alrededor. Los caballos se calmaron primero. Siempre buena señal. Luego volvió el viento, acariciando la hierba alta como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y yo sabía mejor que nadie que no había terminado. Así que, con la misma calma que usé en el extranjero cuando las cosas se torcían, bajé la escopeta. La guardé en el armario del porche y cerré la puerta. Luego hice la llamada. No para escalar. No para vengarme. Solo para dejar constancia. Guardia Civil. Dígame. Sí. Soy Diego Navarro. 3 individuos no identificados y una mujer entraron en mi propiedad sin permiso. Hubo amenazas. Intento de entrada forzada y 2 están heridos. Pero no de vida. Su tono se agudizó. Unidades en camino. Quédese donde está. Aquí estaré, respondí. Y estuve. 15 minutos después. Mucho antes de que el polvo de la retirada de la comunidad se asentara del todo. Oí otro sonido familiar. Fuerte. Firme y bienvenido. El gruñido de un todoterreno de la Guardia Civil sobre la grava. Otro le seguía. 2 juegos de neumáticos. 2 motores. 2 radios zumbando. Esta vez no sentí tensión en el estómago. Esta vez sentí el tipo de alivio que solo sienten los que respetan la ley. El primer vehículo se detuvo frente al porche. La puerta del conductor se abrió y bajó el sargento Luis Gómez. Un hombre al que conocía desde hacía años. Tipo callado. Paciente. Buenos ojos. Buen corazón. Asintió mientras se ajustaba el cinturón. Buenos días. Diego, dijo. He oído que has tenido un problemilla. Se podría decir así, contesté. El segundo guardia fue directo a revisar a los 2 heridos que ahora estaban sentados miserablemente en la tierra cerca del camino. Estaban magullados. Sucios y humillados. El alto todavía tenía problemas para respirar. El grandote se abrazaba el brazo como si fuera de otro. Carmen no estaba lejos. Debía haberle dicho al conductor que diera la vuelta después de reagruparse. Marchó hacia Gómez como una tormenta envuelta en poliéster. «¡Agente!», gritó. «¡Arréstelo! Ha agredido a mi personal. Interferido en una inspección legal de cumplimiento y blandido un arma». Gómez ni siquiera la miró al principio. Mantuvo los ojos en mí. «¿Tienes grabaciones?», preguntó. Señalé la cámara del porche. La del establo y la de la verja. 3 ángulos. Todo grabado. Todo claro. Asintió y por fin se volvió hacia Carmen. Ella le tendió la tablet. Estábamos realizando una inspección autorizada de la comunidad bajo la expansión y la zona tampón. Esa zona no existe, dije suavemente. Carmen me ignoró. Y él atacó a mi equipo sin provocación. Exigimos arresto inmediato y desalojo. Gómez la miró un largo segundo silencioso. Señora, dijo por fin. ¿Tiene algún permiso o orden judicial para estar en esta propiedad? Sus labios se separaron. Pero no salieron palabras. En cambio, empujó la tablet otra vez. Tocando rápido. Tenemos documentación. Notas de planificación. Memos internos, hay un esquema.
Sin permisos, repitió Gómez. La cara de Carmen se puso roja. Él suspiró. Bien. Veamos el vídeo. Reproduje las grabaciones desde mi móvil directamente para él. El SV pasando el cartel. Los hombres bajando. Carmen ordenando que procedieran. Uno sacudiendo la cadena del establo. Otro subiendo al porche. El intento de entrada forzada. Y finalmente toda la refriega. Limpia y clara. Gómez silbó bajo. Bien, dijo. Esto está bastante claro. Carmen se lanzó hacia adelante. Voz chillona. Él los atacó. Está editado. Está incompleto. Gómez levantó una mano. Calmado como una montaña. Señora. Conozco a Diego desde hace mucho. Si él hubiera querido hacer daño de verdad a estos chicos, no estarían sentados ahora mismo. Carmen jadeó. ¿Me está amenazando? No, dijo uniformemente. Pero debería sentirse afortunada de que sea un legionario con disciplina. Y entonces soltó la frase que la dejó muda. Si hubiera sido cualquier otro aquí fuera. Señora. Quizá usted no estaría ahora mismo de pie sobre sus dos pies. Silencio. Pesado. El grandote tragó saliva. El alto apartó la mirada. La tablet de Carmen bajó 1 centímetro. Gómez continuó. Por lo que veo. Su equipo allanó. Intentó entrada forzada e ignoró advertencias verbales claras. Eso es responsabilidad suya. Esto es indignante. Ladró Carmen. Actuamos bajo autoridad de la comunidad. No en su propiedad, dijo Gómez. Las reglas de la comunidad terminan donde empieza su valla. El segundo guardia volvió. Identidades comprobadas. Sin permisos. Sin órdenes. Nada que los autorizara a estar allí. Gómez asintió. Llamen a los sanitarios. Que revisen a estos dos. Carmen balbuceó. Está cometiendo un error. Un error enorme. Voy a presentar quejas. Voy a... Señora, dijo Gómez subiendo de nuevo al todoterreno. Haga lo que crea que debe hacer. Me tocó el ala del sombrero. Diego. Redactaré el informe. Mantén las cámaras encendidas. Gente como esta no se rinde fácil. Lo sé, dije. Gracias. Luis. Carmen se marchó pisando fuerte. Furiosa y humillada. Gritando a su tablet como si pudiera salvarla. Pero ya no parecía poderosa. Parecía pequeña. Más pequeña de lo que la había visto nunca. Y mientras su SV se alejaba otra vez levantando grava. Una cosa se asentó en mi pecho como una verdad fría: la Guardia Civil se había ido. Pero la guerra no. Durante casi una semana después de que la Guardia Civil se marchara, las cosas se calmaron. No fue paz. Solo calma en ese modo inquieto que tiene el bosque antes de una tormenta eléctrica. Seguí mi rutina: dar de comer a los caballos. Revisar las vallas. Arreglar la esquina trasera del establo donde una tormenta había soltado una tabla. Todo parecía igual. Pero nada se sentía igual. Eso es algo que aprendes con los años: el problema tiene un olor. Un peso en el aire. Y una mañana salí y encontré ese peso esperándome en la verja. El cartero había dejado un sobrecertificado grueso encajado entre las tablillas. Papel grueso con sello de bufete de abogados, lo bastante grande como para ser una advertencia por sí solo. Ferrer y Asociados. Abogados de la Comunidad de Propietarios de los Olivos. No lo abrí enseguida. No hacía falta.
Ya sentía la tormenta rompiendo el papel. En cambio, me apoyé en el poste de la valla y miré hacia la cresta. La misma cresta desde donde había bajado la gente de Carmen aquella mañana. Las colinas brillaban doradas bajo el sol de la mañana. Por un momento me pregunté si la vida habría sido más fácil si simplemente los hubiera ignorado. Dejar que sacudieran mi cadena. Fingir que tenían autoridad. Pero entonces recordé al alto alcanzando el pomo de mi puerta. Al grandote tirando de la cadena de mi establo. Carmen anunciando que podía integrar mi parcela como si fuera la alcaldesa. No. Algunas líneas se protegen cueste lo que cueste. Por fin rasgué el sobre. Dentro había 4 páginas de acusaciones escritas en el tono frío y afilado que usan los abogados cuando quieren sonar oficiales pero no humanos. Me acusaban de agresión agravada. Interferencia en inspección legal. Daños emocionales. Obstrucción de cumplimiento normativo y mi favorita personal, sabotaje visual de la estética comunitaria. Me reí en voz alta con esa. Un hombre solo aguanta cierta cantidad de tonterías antes de que el humor se convierta en herramienta de supervivencia. Pero la risa no duró mucho porque en la página 3 había una captura de pantalla de mi propia grabación de seguridad. El alto tirado en mi grava. Agarrándose las costillas. Las lentes captando la luz justo. Debajo. En negrita, el demandado humilló al personal de la comunidad con imágenes públicas intencionadas. Bien. Demonios. De verdad intentaban darle la vuelta a todo. Doblé los papeles. Los metí de nuevo en el sobre y fui al porche. Saqué el móvil y busqué un número que no había marcado en un tiempo. Elena Vargas. Habíamos servido en la misma base años atrás cuando ella todavía estaba en el cuerpo jurídico militar. Aguda. Sin miedo. Mejor con el papeleo de lo que yo jamás esperé ser. Ahora tenía su propio despacho y ayudaba a veteranos metidos en disputas de tierra complicadas. Contestó al segundo tono. Diego Navarro, dijo. Voz cálida pero alerta. ¿Qué clase de problema me estás llamando? Problema con comunidad de propietarios, dije. Ella gruñó. Es el peor. ¿Me lo cuentas? Le conté el allanamiento. La refriega. La Guardia Civil. La demanda. Escuchó sin interrumpir. Otra cosa que me gustaba de ella. Cuando terminé. Dijo. Bien. Vaquero. No solo ganemos esto. Vamos a arrancarlo de raíz. Ese fue el primer momento en que sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. Porque si hay algo mejor que un legionario en una pelea, es un legionario con una abogada que disfruta peleando. Elena me mandó lista de documentos que necesitaba, escrituras. Mapas de zonificación. Papeles viejos de la subasta. Grabaciones. Marcas de tiempo. Cada mensaje que Carmen había hecho sobre mí. Lo subí todo antes del atardecer. Me llamó a la mañana siguiente. Tu tierra nunca estuvo dentro de la jurisdicción de ninguna comunidad, dijo. Ni de lejos. Lo que hicieron no solo fue estúpido. Puede haber sido fraude. Dame un día. Un día se convirtió en 2. Al tercero llamó con un tono que no le había oído desde que estábamos en el extranjero. Diego, dijo. He encontrado algo. Algo grande. Esa sensación fría y pesada volvió. Pero esta vez no era miedo. Era anticipación. Porque fuera lo que fuera que había encontrado. Sabía que era el comienzo del contraataque. Elena no se emocionaba fácilmente. Era firme como roca. Calmada bajo fuego. El tipo de mujer que podía cruzar un campo de minas sin levantar la voz. Así que cuando llamó cargada.
Como si la electricidad vibrara bajo cada palabra. Supe que algo serio había salido a la luz. Diego, dijo. Siéntate. Ya estoy sentado, respondí. Bien. ¿Vas a querer inclinarte hacia adelante? Lo hice. Saqué los registros de zonificación de la comunidad Los Olivos, continuó. Sus documentos de constitución. Superposiciones de parcelas. Los archivos GIS originales. Los mapas archivados del ayuntamiento. Todo. ¿Y tu tierra nunca? En ningún momento. Estuvo dentro de su jurisdicción. Ni siquiera por accidente. Ni de lejos. Tendrían que cruzar 2 lindes oficiales y una servidumbre federal solo para tocar tu valla. Ya me lo imaginaba, dije. No. Diego. No entiendes. Ellos lo sabían. Hizo una pausa. Dejando que el peso se asentara. Presentaron una superposición de zonificación alterada cuando formaron la comunidad. El metadato muestra que el archivo fue modificado después de la aprobación del ayuntamiento. Alguien tomó el mapa oficial. Lo abrió en un editor de terceros. Extendió manualmente los límites y lo volvió a subir a su archivo interno. Alguien intentó que pareciera que tu tierra caía dentro de su zona tampón visual. Pero el ayuntamiento nunca aprobó esa zona. Apostaron a que nadie lo comprobaría nunca. Solté un largo suspiro. Así que lo falsificaron. Sí, dijo. Y mal. Rastro chapucero. Firma de software equivocada. Marca de tiempo equivocada. Versión de archivo equivocada. Quien lo hizo no sabía que los sistemas GIS dejan huellas. Me pasé una mano por la mandíbula. Déjame adivinar quién lo hizo. Oh. Ya lo sabes, dijo. Nuestra amiga Carmen. Por primera vez en días sentí una llama de satisfacción arder detrás de las costillas. Elena continuó. Esto lo cambia todo. Allanamiento. Acoso. Difamación ya eran fuertes. Pero ahora hablamos de fraude administrativo. Posiblemente incluso penal. ¿Cuál es el siguiente paso? He presentado ya la primera solicitud, dijo. Luego pedimos medida cautelar y declaración judicial. Básicamente pedimos al juzgado que declare formalmente que la comunidad no tiene autoridad sobre tu tierra y actuó con malicia. Pasó un largo silencio entre nosotros. Cómodo y mortalmente serio. Elena lo rompió. ¿Y Diego? Esto es solo el principio. Todavía no he terminado de escarbar. Al día siguiente bajé al juzgado a sacar los mapas de zonificación originales yo mismo. Copias en papel de verdad. De las que se pueden levantar contra la luz. El funcionario me entregó un tubo de documentos que parecían más viejos que algunas casas de Los Olivos. Los desenrollé sobre el capó de mi pick-up. Líneas. Números. Coordenadas. Cristalinos. Mi tierra no solo estaba fuera de la jurisdicción de la comunidad. Estaba explícitamente listada como tierra de subasta pública. Exenta de superposiciones residenciales. Sin zona tampón. Sin distrito estético visual. Sin corredor de transición. Todo mentiras. Lo enrollé todo otra vez despacio. Como si manejara una bandera. Porque eso era lo que parecían aquellos documentos, la verdad en tinta negra. De vuelta en casa le mandé a Elena escaneos de alta resolución. 10 minutos después volvió a llamar. Bien, dijo. Ahora presento el grande. ¿El grande? Solicitud de medida cautelar más daños y perjuicios. ¿Y Diego? Añado algo más. ¿Qué? Allanamiento malicioso con intención de intimidar. Silbé por lo bajo.
Eso los va a sacudir. Oh, Hará más que sacudirlos, dijo. Pero no hemos terminado. Todavía necesitamos el motivo. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué arriesgarse a alterar mapas del ayuntamiento? Ya tenía una sospecha. Y mala. Proyecto de expansión, dije. Elena chasqueó la lengua. ¿Crees que quieren tu tierra para construir? No, dije. Creo que ya le dijeron a los inversores que tenían derechos para expandirse. Y mi tierra pues está en medio. Elena hizo una pausa. Eso explicaría el comportamiento de Carmen. El orgullo no hace que la gente falsifique mapas. Diego. El dinero sí. Sí. Y ella se resbaló, añadió Elena. Recuerda. Mencionó algo sobre fases de transición durante el enfrentamiento. Lo recordaba. También recordaba la arrogancia en su voz cuando hablaba de zonas de influencia visual. ¿Crees que siguió adelante con los planes antes de tener luz verde legal? Pregunté. Creo, dijo Elena, que construyó un imperio sobre una base que no era suya. Y ahora se ven las grietas. Al atardecer ya había presentado las nuevas mociones. Y tal como esperábamos. Los abogados de Carmen respondieron con emails frenéticos. Objeciones e intentos de retraso. Elena no parpadeó. Están desesperados, dijo. Y cuanto más se desesperen, más torpes serán. Tenía razón. Porque aquella misma noche, mucho después del atardecer, mi cámara de verja volvió a avisar. Otro SV. No el mismo. Pero igual de sospechoso. Frenó. Se quedó parado. Luego se fue. Mirando. Vigilando. O quizás solo recordándome que la comunidad no había terminado. Pero ellos no sabían lo que Elena había encontrado. No sabían que los documentos eran reales. Presentados y respaldados por el ayuntamiento. Y desde luego no sabían otra cosa, yo ya no estaba a la defensiva. No después de lo que Elena encontró. La marea había cambiado. Por primera vez podía sentir el impulso girando. Y Carmen estaba a punto de sentirlo también. A la mañana siguiente empezó como de costumbre aquí fuera. Aire frío rodando por el pasto. Caballos resoplando suavemente mientras el sol trepaba por la cresta. Pero dentro de mí algo se había asentado. Una clase de calma que solo sientes después de decidir que ya no vas a dejar que te empujen. Elena había presentado las mociones. La verdad por fin se movía. Y la comunidad pues estaba de pie sobre las vías. A las 9:12 mi móvil vibró. Prepárate. Están en pánico. Mensaje de Elena. La llamé. ¿Qué ha pasado? Pregunté. Presentaron una contramoción antes del amanecer. Es chapucera. Intentan alegar que interferiste con un protocolo temporal de zona tampón. ¿Un qué? Una norma inventada que escribieron anoche y fechada hace 2 años. ¿Y Diego? Actúan como si nadie fuera a comprobar el metadato. Solté una risa corta. Pues están medio en lo cierto. Están desesperados, dijo. Y la gente desesperada comete errores. Su escrito contradice su propia documentación anterior. Se están tropezando solos. ¿Qué sigue? Responderé hoy. Pero necesito todo. Cada captura. Cada publicación. Cada mensaje de su grupo de Facebook. Lo tendrás. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que alguien ya me había ganado por la mano. Al mediodía mi cámara de verja avisó de una notificación. Solo un camión de reparto dando la vuelta. Pero cuando volví a mirar los mensajes,
La pantalla de mi portátil me llamó la atención. La comunidad Los Olivos había publicado algo nuevo. Justo arriba en su página comunitaria había un largo y furioso mensaje de Carmen. Me llamaba inestable, peligroso, irrespetuoso con la armonía comunitaria. Decía que había agredido a inspectores pacíficos. Decía que dirigía una zona agrícola de riesgo sin licencia. Era una campaña de difamación. Ruidosa. Dramática. Desesperada. Pero algo era diferente esta vez. Su comunidad no le aplaudía. Respondían con enlaces. Docenas. Cientos. Todos llevando al mismo sitio. Un vídeo. Un vídeo que yo no había subido. Lo pinché. Alguien había montado mi grabación de la verja de forma profesional. Limpia. Mostrando el SUV negro pasando mi cartel. Los hombres bajando. Carmen dando órdenes. Sacudiendo la cadena del establo. Subiendo al porche. Toda la escalada exactamente como ocurrió. Sin cortes. Sin comentarios. Solo la verdad de principio a fin. Y se estaba extendiendo como fuego. Grupos de veteranos lo compartían. Páginas de finqueros. Periodistas locales. Incluso algunos canales nacionales. Los comentarios llenaban la pantalla. Clásica intimidación ilegal de comunidad. Ese hombre lo manejó mejor que la mayoría. Saludo legionario a las 2:43. No te metas con la tierra de un finquero. Me recosté en la silla y solté el aire despacio. Alguien. En algún sitio. Me cubría las espaldas. Y 5 minutos después descubrí quién. A las 3:14 llegó un email a mi bandeja. Sin nombre de remitente. Solo un mensaje: necesitas ver esto. Dentro había 3 adjuntos. Un PDF. Una captura y un archivo de texto. El PDF era explosivo. Era un memo interno de la comunidad en papel oficial escrito por la propia Carmen. La primera línea casi me quitó el aliento: necesitamos dar un ejemplo claro. Si este navarro se sale con la suya rechazando nuestra influencia, otros le seguirán. Mi mandíbula se tensó mientras leía más abajo: acercamiento dominante. Grabar confrontación. Empujar a escalada física. Lo había planeado cada segundo. El allanamiento. La intimidación. El intento de provocarme. Esto no fue una inspección que salió mal. Fue un intento coordinado de acorralarme. La captura era peor. Un chat interno de la comunidad. 3 líneas. Carmen, necesita sentirse superado en número. Desconocido, autorizado a escalar. Carmen, si hace falta. Miré esa pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. Luego envié todo a Elena. Me llamó al instante. Diego. Esto es la brecha, dijo. Esto ya no es civil. Esto es intención maliciosa. Quizá penal. ¿Qué hacemos? Lo presentamos. Se lo enseñamos al juez. Y luego arrastramos toda la fundación de esta comunidad a la luz del día. ¿Y la filtración?, pregunté. ¿Sabes quién lo envió? Pausa. Tengo una fuerte sospecha, dijo. Pero no quiero decirlo hasta confirmarlo. Pensé en el vídeo. El montaje. El momento. El detalle. Quien lo envió no lo hacía por diversión. Lo hacía porque algo dentro de aquella comunidad se había roto. Y la grieta se estaba ensanchando. Elena continuó. Prepárate. Diego. Los próximos días irán rápido.
Lo bastante rápido para que Carmen por fin entienda que eligió al hombre equivocado. La tierra equivocada y la pelea equivocada. Me recosté, mirando por encima de mis campos. Por primera vez desde que empezó esta guerra. No solo me estaba defendiendo. Estaba ganando. Y la comunidad empezaba a implosionar desde dentro. El día después de que el memo filtrado llegara a mi bandeja. El aire en la finca se sentía distinto. ¿Conoces esa sensación antes de una tormenta cuando todo el cielo parece contener la respiración? Eso era. Silencio. Pesado. ¿Expectante? Di de comer a los caballos temprano. Arreglé una bisagra suelta en la verja norte e intenté mantener la mente ocupada. Pero la verdad era que no podía quitarme la sensación de que algo grande venía. Algo que inclinaría toda la pelea de un lado o del otro. Llegó hacia el mediodía. Acababa de salir al porche con una taza de café fresca cuando vi una pick-up Ford destartalada bajando por mi camino. Polvo levantándose detrás como un fantasma cansado. Al principio no reconocí el vehículo. Pero cuando se detuvo lejos. Nada cerca de la casa. Y el conductor bajó. Supe exactamente quién era. Miguel. El más grande de los dos que había puesto en el suelo. Su hombro derecho estaba vendado. Su cara todavía llevaba moretones en tonos morado y amarillo. Parecía 10 años más viejo que una semana atrás. Pero el mayor cambio no estaba en su cuerpo. Estaba en sus ojos. Sin chulería. Sin actitud. Solo un hombre que parecía cargar un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Levantó ambas manos despacio. Palmas abiertas. No de miedo. Sino para mostrar que no buscaba problemas. Señor Navarro, dijo. Solo quiero hablar. No le invité a acercarse. No hacía falta. ¿Qué haces aquí? Miguel. Tragó saliva con dificultad. He terminado, dijo. Con Carmen. Con la comunidad. Con todo. Se movió nervioso. Frotándose la nuca. Vi el vídeo, dijo en voz baja. Alguien me lo envió. Luego el memo. Los chats. Y me di cuenta de que ella nos va a tirar debajo del autobús. Ya ha empezado. De hecho. Crucé los brazos. Miguel parecía avergonzado. Está diciendo a todo el mundo que todo lo que pasó aquí fue idea nuestra. Que actuamos sin su aprobación. Que nos fuimos por libre. Y eso no es verdad. Tú lo sabes. Yo lo sé. Demonios. Medio consejo lo sabe. Me quedé callado y al final siguió hablando. Yo no me apunté a esto, dijo Miguel. Carmen nos dijo que era una simple comprobación de cumplimiento. Dijo que tú eras de los que empujan límites. Que teníamos que ser firmes. Respiró tembloroso. Luego nos dijo que te hiciéramos sentir superado en número. Esas fueron sus palabras. Levanté una ceja. ¿Y la parte de la escalada? Su voz se quebró. Esa también. Dijo, si se resiste. Mantened la presión. Haced que parezca que documentamos una infracción. Haced que parezca que tú eras el agresor. Y dijo que ella se encargaría del papeleo si algo salía mal. Ahí estaba. La pieza final que faltaba. Asentí una vez. ¿Tienes pruebas? Metió la mano despacio en la chaqueta y sacó un pequeño pendrive. Está todo aquí, dijo. Mensajes. Registros de pagos. Notas de voz que nos dejó. Ella no es cuidadosa cuando está enfadada. Dijo cosas que no debía. Extendió el pendrive hacia mí.
No te lo doy por venganza, dijo. Te lo doy porque no voy a dejar que esa mujer me quite la libertad para proteger su orgullo. Bajé del porche. Caminé hacia él y cogí el pendrive. Sus hombros se hundieron de alivio. Luego dijo algo que me sorprendió. Señor Navarro. No tenías por qué ir suave con nosotros aquel día. Su voz se suavizó. ¿Y lo hiciste? Incluso cuando tenías todo el derecho a hacer peor. Miró hacia sus botas. Gracias. Lo estudié un momento. Una versión más joven de mí le habría dicho que se largara. Pero el tiempo te enseña algo importante, la gente puede cambiar cuando ve la verdad. Miguel, dije. Ahora tienes una elección. ¿Estás con la verdad o estás con la gente que intentó arruinarte? Asintió. Ya tomé esa elección. Señalé su pickup. Vete a casa. Elena se pondrá en contacto contigo. Te tratará bien. Exhaló despacio como si hubiera estado conteniendo el aliento un mes entero. Antes de subir a la pickup se volvió. Una cosa más, dijo. La filtración. El memo. El vídeo no fui yo. Pero alguien más del consejo está asustado. Muy asustado. E intentan adelantarse a Carmen antes de que ella queme todo el sitio. Eso me tensó el estómago. ¿Alguna idea de quién? Dudó. Tengo una sospecha, dijo en voz baja. Un miembro del consejo más arriba que yo. Alguien en quien Carmen confía pero no debería. Inclinó la cabeza. Subió y se fue. Me quedé allí con el pendrive en la mano, escuchando el rumor del motor que se alejaba. La finca estaba tranquila otra vez. Pero el aire era distinto porque ahora la comunidad no solo estaba en pánico. Se estaba rompiendo por dentro. Y cuando la gente de dentro empieza a correr hacia las salidas, las guerras terminan más rápido de lo que crees. 3 días después de que Miguel me entregara el pendrive, Elena llamó y me dijo que el juzgado había concedido una vista probatoria. No es juicio todavía, dijo. Pero cerca. ¿Y si las cosas van como creo? Abrirá todo el caso de par en par. Así que planché una camisa limpia. Lustré las botas y conduje al juzgado de primera instancia de Jaén. Un edificio más viejo que mis padres con escalones gastados por generaciones buscando justicia. El aparcamiento estaba más lleno de lo habitual. Demasiado lleno. Vi un par de periodistas montando cámaras. Algunos finqueros del valle apoyados en sus pickups. Hasta Pedro, mi vecino, me saludó desde el otro lado del aparcamiento. ¿Esto va a ser algo gordo?, gritó. Eso parece, respondí. Dentro. El pasillo zumbaba como un avispero pateado. El funcionario no paraba de pedir silencio. Pero nadie escuchaba. Todos querían ver el enfrentamiento. No por mí, sino porque todo el mundo en Jaén sabía que la comunidad llevaba años abusando de su poder. Y hoy podía ser el día del ajuste de cuentas. La sala misma se sentía distinta. Más pesada. Atención tan espesa que se podía masticar. Tomé asiento junto a Elena. Llevaba traje gris. Líneas limpias. Discreto. Nada llamativo. Pero había un brillo en sus ojos que no había visto desde el servicio. Carmen entró 10 minutos después y no era la mujer que había enfrentado en mi verja. Habían desaparecido las perlas. Había desaparecido el blazer planchado. Había desaparecido la confianza dura. Parecía deshilachada. Pelo tirado demasiado fuerte. Maquillaje desigual. Paso inseguro. Su abogado la seguía como un hombre llevando a un condenado al patíbulo. La gente susurraba.
La sala se movió y supe en ese instante que algo se había roto mucho antes de que entráramos. Cuando el alguacil llamó al orden, la jueza Catherine Müller entró. Mujer aguda de unos 55. Pelo plateado y gafas hechas a medida para detectar tonterías. Se sentó, ajustó sus papeles y escaneó la sala con una mirada lo bastante calmada para hacer sudar a hombres hechos y derechos. Esta vista trata la moción presentada por el demandante. Señor Diego Navarro. Respecto a acciones ilegales de la comunidad y jurisdicción disputada. Letrados. Pueden proceder. Elena se levantó. Con permiso del juzgado, empezó. Me gustaría comenzar introduciendo nueva prueba en el expediente. Prueba que demuestra representación deliberada de autoridad. Allanamiento coordinado e intento de provocación. La jueza levantó una ceja. Proceda. Elena se volvió hacia la pantalla del proyector detrás de ella. Las luces se atenuaron. Y entonces enchufó el pendrive que Miguel me había dado. Primero vino el memo. El memo de Carmen. Sus palabras. Sus instrucciones. Aproximación dominante. Grabar confrontación. Empujar a escalada. Dar ejemplo. Una ola de murmullos recorrió la sala. Luego Elena subió las capturas de pantalla. El chat de la comunidad. 3 mensajes simples. Claros como el agua. Carmen, necesita sentirse superado en número. Desconocido, autorizado a escalar. Carmen, si hace falta. Un hombre en la segunda fila jadeó. Los bolígrafos de los periodistas rasparon como cigarras. Hasta la expresión de la jueza se endureció. El abogado de Carmen saltó como si le hubieran picado. Objeción. Estos documentos no están verificados. No están autenticados. Elena no se inmutó. Tenemos metadatos coincidentes. Tenemos marcas de tiempo. Tenemos archivos de origen sacados directamente de un dispositivo perteneciente a un contratista actual de la comunidad que ya ha presentado una declaración voluntaria. La jueza se volvió despacio hacia Carmen. Señora Ferrer, dijo. Voz baja como una puerta que se cierra. ¿Quiere dirigirse a estas comunicaciones? Carmen se levantó. Sus labios se movieron pero no salió sonido. Lo intentó otra vez. Yo nunca esto está sacado de contexto. Su abogado hizo una mueca. Elena habló calmada. Señoría. A petición del demandante. Quisiéramos llamar a un testigo que puede proporcionar contexto. La puerta lateral se abrió. Miguel entró. ¿Y si la sala ya estaba tensa antes? Ahora era un polvorín. No llevaba traje. Solo vaqueros limpios. Camisa sencilla y la expresión de un hombre que por fin está cansado de correr. Tomó juramento y se sentó. Elena lo guió por todo, la contratación. Las instrucciones. Las órdenes de intimidar. El pago bajo mano. El mensaje de escalar. La tranquilidad de que la comunidad lo cubriría. Con cada respuesta. Carmen se hundía más en su silla. Cuando Elena terminó, la jueza se inclinó hacia adelante. Señor Morales, dijo suavemente. Declara bajo juramento que la señora Ferrer dirigió conscientemente a su equipo para presionar, provocar y allanar la tierra del demandante. Sí. Señoría, dijo. Cada palabra. La jueza se volvió hacia Carmen. Señora Ferrer. ¿Niega este testimonio? Silencio. Sus ojos parpadearon rápido. Su mandíbula tembló. Yo actué dentro de mi autoridad, susurró. ¿Qué autoridad? Preguntó la jueza sin rodeos.
Y entonces llegó el golpe mortal. Elena deslizó hacia adelante los mapas de zonificación originales. Los que no habían sido tocados por las ediciones de Carmen. Señoría, dijo. La comunidad nunca tuvo jurisdicción sobre la tierra del señor Navarro. Su reclamación se basaba en superposiciones fraudulentas presentadas sin aprobación del ayuntamiento. Los ojos de la jueza se abrieron una fracción. El equivalente legal de un jadeo. La sala estalló, gritos. Susurros. Periodistas corriendo. La jueza Müller golpeó el mazo. Orden. Orden. Cuando por fin volvió el silencio. Habló. Este juzgado encuentra causa probable suficiente para iniciar una revisión probatoria completa de la conducta de la comunidad, incluyendo posible fraude administrativo y abuso de autoridad. Se fijará fecha de juicio en 2 semanas. El abogado de Carmen enterró la cara en las manos. Carmen miraba al frente. Pálida como ceniza. Y Elena solo se sentó en silencio. Se inclinó hacia mí y susurró. Diego. Acabamos de dar la vuelta a toda la maldita marea. 2 semanas después caminé al juzgado sintiéndome como un hombre que por fin había llegado al último kilómetro de un largo y duro sendero. El aire era fresco. El cielo brillante y... por primera vez desde que empezó todo este lío. Me sentía firme. No confiado. No chulo. Solo firme. Como si la tierra bajo mis botas por fin hubiera decidido ponerse de mi lado. Dentro. La sala estaba más tranquila que antes. Menos espectadores. Menos periodistas. Menos curiosos esperando drama. La tormenta había hecho su daño. Ahora la gente quería ver cómo sería la limpieza. Carmen estaba sentada en la mesa de la defensa. Hombros caídos. Manos entrelazadas. Ojos huecos. Ya no parecía la mujer que había bajado a mi verja dando órdenes. Parecía alguien que por fin se había quedado sin mentiras para sostenerse. Su abogado le susurró algo. Pero ella no parecía oír ni una palabra. La jueza Müller entró. Tomó asiento y empezó sin ceremonia. Este juzgado, dijo, ha revisado toda la prueba presentada, incluyendo las alegaciones del demandante, las respuestas de la demandada, grabaciones, comunicaciones internas de la comunidad, documentos de zonificación y testimonio de múltiples testigos. Hizo una pausa justo lo suficiente para que cada latido en la sala se hundiera en su silencio. A la luz de la prueba, el juzgado encuentra que la comunidad de propietarios de Los Olivos bajo la autoridad de la señora Carmen Ferrer incurrió en allanamiento ilegal, representación falsa de autoridad jurisdiccional, falsificación de materiales de zonificación, intimidación coordinada e intención maliciosa. Carmen cerró los ojos. Su abogado bajó la cabeza. La jueza Müller continuó. Voz firme pero no cruel. Las reclamaciones de la comunidad contra el señor Navarro quedan desestimadas con perjuicio. El juzgado concede al demandante daños compensatorios por importe de 20.000 euros. A pagar conjuntamente por la comunidad de propietarios de Los Olivos y la señora Ferrer personalmente. Además, este asunto se remite al fiscal para revisión de posibles cargos penales. Un silencio recorrió la sala. No fue triunfo. No fue victoria. Fue alivio. Limpio. Afilado. Que se te mete en los huesos. Carmen no discutió. No gritó. Ni siquiera lloró. Solo se quedó allí mirando la mesa como si por fin entendiera la verdad. Algunas cosas no te pertenecen. Ni la tierra. Ni la autoridad. Ni las personas. Y desde luego no yo. Cuando el juzgado levantó la sesión,
Los periodistas se arremolinaron fuera, sacando fotos, gritando preguntas. Elena contestó unas pocas, calmada y compuesta. Yo mantuve la boca cerrada como siempre. No hace falta lanzar palabras cuando la verdad ya ha dado en el blanco. 3 días después el ayuntamiento publicó su aviso oficial, licencia de operación de la Comunidad Los Olivos suspendida pendiente de auditoría administrativa completa. 5 días más tarde la casa de Carmen entró en embargo. Y una semana después Miguel me escribió para decirme que ella se había ido del pueblo en silencio. Sin despedidas. No celebré. No sonreí. No sentí alegría en su caída. Lo que sentí fue algo más simple. ¿Cierre? El que llega después de una larga pelea cuando el polvo por fin se asienta y la tierra que amas vuelve a estar en calma. Un mes después me planté junto a mi verja con José, el herrero del pueblo. Habíamos sacado algo pesado, 2,4 metros de ancho. 1,2 metros de alto. Letras de acero grueso cortadas con la precisión de un hombre que se enorgullece de su oficio. Juntos lo atornillamos a postes de roble más gruesos que las vallas. Cuando dimos un paso atrás, el sol de la mañana lo iluminó justo como debía. Armado. Entrenado. Propiedad privada. Esta tierra no está en venta. No está en ninguna comunidad. Sonreí. No una gran sonrisa. Solo lo suficiente para sentirme humano otra vez. José se rió. ¿Crees que esto los mantendrá fuera? Sí, dije. Hizo una pausa, entornando los ojos. ¿Qué es esa línea extra de abajo? Pasé el dedo por el pequeño grabado en la esquina inferior. Tranquilo. Sutil. El toque final que había pedido. No en tu comunidad. José se rió tan fuerte que me dio una palmada en el hombro. Diego. Eres una leyenda. Quizá, dije, tocándome el ala del sombrero. Pero al menos soy una leyenda en mi propia tierra. Y con eso, la verja se cerró. El viento acarició el campo y, por primera vez en mucho tiempo, la finca se sintió exactamente como debía estar. Tranquila. Firme. Mía.